Bien, aquí estamos en el segundo video del día de hoy. Halo, ¿qué tan peligrosos son los Flood? Análisis biológico y fisiológico de Chamo Gutiérrez, una petición que me han hecho bastante en el canal y por fin la podemos traer. Como siempre, el link aquí abajo en la descripción, pasen a verlo, chequenlo, apoyen como siempre el contenido original para que yo pueda seguir reaccionando, el tipo pueda seguir subiendo videos y así sucesivamente nos sigamos retroalimentando. Como siempre, para Halo tenemos ahora este marquito personalizado para lo que es el mismo Halo y para cuando sea Warhammer, tengo este de aquí. Así que vamos a ponernos el de Halo y vamos a empezar a reaccionar. El día de hoy hablaremos de la que sin duda es la amenaza o enemigo que más me han pedido en los comentarios, los Flood de Halo. En este video analizaremos las capacidades y características de esta especie, siempre intentando darles una explicación fisiológica para así clasificarla en nuestra escala de peligro. Pero como es costumbre, primero pongámonos en contexto. Es imposible entender a los Flood sin antes hablar de los precursores, una especie extremadamente avanzada tanto a nivel biológico como tecnológico, hasta el punto de ser considerados transinteligentes. Esto es la capacidad de afectar la realidad del universo a través de la propia conciencia, un fenómeno denominado como física neural. Los precursores, en su posición como la especie más avanzada del universo conocido, tenían como principal propósito en su existencia el cuidado, protección y desarrollo de todas las formas de vida. Una filosofía denominada el manto de la responsabilidad que los llevaría a viajar a través de distintas galaxias, sembrando vida y desarrollándola a su paso. Todo muy bonito hasta que llegaron a la Vía Láctea. Esto de aquí me hace, o sea, ahora que hemos podido entrar mucho más en el tema Forerunner, que se llaman los ancestrales, técnicamente los antecesores ancestrales, recordemos algo, Warhammer siempre, pero siempre había sido en sus inicios una referencia a la cultura popular. Si era de Robocop, metían a Robocop, etcétera. Así fue como se fue forjando poco a poquito, paso a pasito, hasta hacer lo que tenemos hoy en día. Ahora, lo que estoy viendo aquí es que son muy similares a lo que son los ancestrales o los psíquicos. Y si ese es el nivel de los Forerunner, vaya. Donde ayudarían a alzarse a dos especies muy prometedoras, los humanos y los Forerunners. Estos últimos, una especie beligerante y orgullosa, estaban convencidos de que serían ellos quienes heredarían el manto de la responsabilidad una vez los precursores se retiraran. Sin embargo, fueron los seres humanos quienes serían escogidos como herederos. Los Forerunners, un poco resentidos por esto, tomaron la... Esperen, que los ancestrales, que los antecesores no eran los Forerunner. Ya, uy, lo ardidos que debieron haber estado. Algo drástica decisión de erradicar a los precursores de la faz del universo, iniciando una guerra a traición contra sus creadores, quienes prácticamente no se defendieron ante el shock de ser atacados brutalmente por una especie que ellos mismos habían ayudado a crear. Los pocos precursores supervivientes de esta guerra... Lo que estoy escuchando mucho es que son los ancestrales. Estoy escuchando que los antecesores son los ancestrales de Warhammer 40.000. Terminarían por retirarse a la pequeña galaxia satélite de Paz Ketona, adoptando la forma de un fino polvo compuesto por moléculas orgánicas pero inertes que eventualmente les permitiría renacer. Sin embargo, el resentimiento, el odio y el rencor albergado ahora por los precursores hacia sus creaciones terminaría por corromper y alterar la naturaleza de este polvo, convirtiéndose en la semilla que daría origen a los Flood, aunque este en realidad fue un proceso más bien lento. Los primeros en encontrarse con este polvo corrupto serían los seres humanos de una súper avanzada civilización cientos de miles de años previa a la nuestra. A pesar de que el polvo fue considerado como inofensivo, los humanos se dieron cuenta de que este tenía efectos positivos sobre el comportamiento de sus mascotas, los Feru, por lo que empezaron a usarlo sobre estas. Varias generaciones de empolvamiento después, estos animales empezaron a mostrar comportamientos caníbales y el crecimiento de tentáculos. Y fue aquí donde realmente nació la infestación Flood, que no tardó en afectar a los seres humanos. Los Flood han recibido múltiples nombres a lo largo de su historia. Los Forerunner, por ejemplo, los llamaban Inferi Redivivus, muertos resucitados o resucitados infernales, pero el nombre que mejor les caracteriza es simplemente el parásito, debido a que esta especie necesita consumir a otras no solo para multiplicarse, sino también para desarrollar sus capacidades de combate e inteligencia. Los Flood se propagan principalmente mediante dos vías, las formas de infección Flood y la inhalación de esporas. Las formas de infección Flood
Flood son organismos relativamente pequeños que usan sus tentáculos para adherirse y penetrar la piel de sus víctimas hasta hacer contacto directo con el sistema nervioso central, en el cual inoculan supercélulas Flood para así tomar el control. Por esta razón, la presencia de un sistema nervioso central es un requisito necesario para que los Flood puedan afectar a una especie directamente. Este es un proceso extremadamente rápido y violento que usualmente lleva a la muerte del infectado debido a la tendencia de estas formas infecciosas a fracturar las vértebras cervicales de sus víctimas o cuando menos a asfixiarlas. Esto es algo completamente intencional, dado que la infección Flood, a diferencia de otras que hemos visto en videos anteriores, no necesita de un cerebro funcional para controlar a sus víctimas. Todo esto sucede en cuestión de segundos y tiene como resultado la creación de una forma de combate Flood, la cual puede tener distintas características dependiendo de la especie del infectado, pero estas, en líneas generales, comparten una serie de rasgos comunes, como el crecimiento de formaciones óseas que funcionan a modo de látigo o garras, el crecimiento de un tejido amarillento e invasivo y la aparición de estructuras similares a las hifas de un hongo. El crecimiento de este nuevo tejido invasivo probablemente... Puede que me funen, pero esto estoy pensando que serían los Gem Stealers de Halo. O sea, no, los Gem Stealers están hechos es para hacer una infiltración en el planeta, sí, pero... Dios, esto duele. Dios, eso duele. Saber eso. Ay, duele. Ay, ¿se imaginan que el plot llegara a Warhammer y se hiciera con los tiranidos? Viejo, estamos cagados. se deba al hecho de que en las formas de combate Flood los órganos son licuados y sus componentes redistribuidos al resto del organismo para promover el crecimiento de las garras por un lado y para reforzar músculos y huesos por el otro. Cualquier tejido sobrante se almacena alrededor de la superficie a modo de protección contra traumatismos o degilación térmica, algo paralelo a lo que podemos ver en la distribución del tejido graso en los seres humanos. Es probable que el tinte amarillento de este tejido se deba a la acumulación de bilirrubina o de algún pigmento análogo. La bilirrubina es un derivado de la destrucción de la hemoglobina, la cual es la proteína que le da el color rojo a nuestra sangre y que sirve para transportar el oxígeno. Obviamente otras especies como los hungos o los sangili no tienen hemoglobina, su sangre no es roja, pero es de esperar que cuenten con algún pigmento hemático capaz de fijar oxígeno o alguna otra molécula que sirva como reemplazo a este. Sin ir muy lejos, la hemeritrina, una proteína usada para fijar oxígeno por algunas especies de invertebrados marinos, proporciona un color púrpura a la sangre, mientras que otra molécula, la hemocianina, proporciona un color azulado. No estoy diciendo que estas moléculas sean exactamente las presentes ni en los sangili ni en los ungoi, pero podrían ser similares. Así que es posible que el metabolismo Flood simplemente degrade todas estas moléculas en un único pigmento común responsable del característico color amarillento de las formas de combate. Y hablando de metabolismo, todas las funciones de los órganos perdidos en el proceso de licuefacción serán llevadas a cabo a nivel local por las supercélulas Flood, entidades capaces de analizar, degradar, reorganizar y, más importante aún, convertir a las células del huésped en más supercélulas Flood. Este tipo de células son descritas como músculo pensante, por lo que podemos asumir que tienen características intermedias entre una neurona y un músculo. Esto quizás suene bastante fantasioso, pero lo cierto es que de los 4 tipos básicos de tejido que hay, conjuntivo, epitelial, nervioso y muscular, son precisamente el tejido nervioso y el tejido muscular los que más se parecen entre sí, por lo menos en cuanto a función. De hecho, la característica más famosa que tienen las neuronas, el poder generar y conducir impulsos eléctricos, es algo que también pueden hacer los músculos. Para muestra está el corazón, donde el sistema que se encarga de generar y distribuir los impulsos eléctricos que permiten su contracción está formado no por neuronas, sino por células musculares especializadas. Precisamente es por eso que el corazón se contrae de forma autónoma y espontánea, sin que el cerebro lo controle, aunque aún así lo regule por otras vías. Pero un ejemplo aún mejor, en mi opinión, son las células intersticiales de Cajal. Estas son, por decirlo de forma sencilla, el marcapasos del intestino. Se encargan de coordinar el peristaltismo, esa coordinación sincronizada. Ok, viejo, no es por nada, pero creo que te estás pasando un tantito. No tenías que ser tan, tan, tan gráfico. No tenías que ser tan gráfico, tan técnico. Creo que te estás pasando un poco porque me está dando un poco de asquito todo esto. O sea, sí, todo lo que estoy viendo es en plan de ¿cómo que se supone cómo se supone que en Halo, después de que pasara todo lo de los Forerunner, vencieron a esto? ¿Cómo se supone que lo vencieron?
Por cierto, la escena del profeta con el Flood ahí estrangulándole el cuello, de 10, el tipo lo necesitaba y se lo merecía. Que propulsa los Dios. alimentos y que ya mencionamos en el video de Left 4 Dead. Estas células derivan de las mismas células madres que producen el músculo, aunque funcionalmente sean más similares a una neurona. Eso sí, esta capacidad de generar y transmitir impulsos eléctricos está directamente ligada a un metal sumamente importante para este proceso, el calcio. Si recuerdan, en el video de Metro hablamos sobre cómo unos niveles demasiado bajos de calcio provocan un estado llamado tetanía, una contracción anormal de los músculos, precisamente porque estos necesitan de calcio para funcionar apropiadamente. De esta forma, y en total concordancia con lo explicado anteriormente, uno de los requisitos fundamentales para que se dé la infestación Flood es que el futuro huésped tenga reservas de calcio suficientes en su organismo. En teoría, el calcio sería necesario no solo para las modificaciones anatómicas que sufren los afectados, sino también para el correcto funcionamiento de las supercélulas Flood a la hora de llevar a cabo dichas modificaciones y de interactuar con las células del huésped. Visto así, la infestación Flood tiene bastante coherencia interna entre los requisitos y la fisiología explicada. Pero volviendo a las modificaciones anatómicas, la pérdida de los órganos internos conlleva varias ventajas para el combate, principalmente la pérdida de una gran cantidad de puntos débiles. Por ejemplo, los dos órganos que más sufren daños durante un traumatismo, el hígado y el vaso, ya no pueden romperse y provocar una hemorragia masiva sencillamente porque ya no existen. Es más, las formas de combate Flood directamente no tienen ni una gota de sangre que perder. Y es en parte por esta razón por la que pueden perder extremidades o grandes cantidades de tejido y aún así seguir en pie. Por cierto, si te gusta esta clase de contenido con explicaciones y teorías basadas en hechos científicos reales, por favor suscríbete. Este video es parte de una serie en desarrollo de la que ya hay varios episodios publicados. Volviendo al tema, no todos los individuos infectados por los Flood se convierten en formas de combate. Aquellos infectados pertenecientes a especies con una anatomía menos óptima para luchar son convertidos en formas portadoras. Este es el destino de, por ejemplo, los Ungoi y los Kikjar. Las formas portadoras también ven sus órganos licuados, aunque estos son usados para la creación de formas infecciosas que contendrán en su cavidad interna, junto con gases a alta presión y una gran cantidad de esporas que les permiten literalmente estallar al ser atacados, aunque también pueden estallar a voluntad, provocando bastante daño y promoviendo la extensión del parásito. Diego, ¿cómo sobrevives a eso? Existen una serie de condiciones necesarias para que una especie pueda ser afectada directamente por los Flood, y es por esta razón que normalmente no vemos formas de combate derivadas de algunos especímenes como los Leggolo, que no cuentan con un sistema nervioso central, o como los Jamé, que al contar con un exoesqueleto quitinoso no tienen la cantidad de calcio necesaria como para sustentar el proceso de infestación. Ahora, esto no significa que la biomasa de estas especies no pueda ser usada por el parásito con otros fines, como por ejemplo para modificar el entorno o, más importante aún, contribuir en la creación de una Gravemind. Una Gravemind funciona como el centro neurálgico pensante de la infestación Flood. Esta es capaz no solo de coordinar y dirigir a las formas de combate, sino también de adquirir los conocimientos y habilidades de los individuos infectados para usarlos a nivel general. El papel de la Gravemind es de tal importancia que el desarrollo de los Flood se divide en etapas en función de la presencia o no de una de estas. La primera etapa es la etapa silvestre, en la que las formas de combate individuales tienen un mínimo nivel de estrategia o táctica, actuando principalmente por instinto, aunque esto no quiere decir que no exista cierto grado de comunicación entre las formas de combate. Estas pueden transmitir. Ok, son básicamente, o sea, la primera etapa son como los tiránidos los tiránidos sin conexión sináptica, que aún pueden medio planear, pero se mueven por instinto más que nada. Ok, entiendo. Dios. Okay. Vale. Unos cuantos Space Marines, unos bien equipados, un que otro con armadura exterminador, lanzallamas a full, que ninguno pueda destruir su casco y creo que funciona, pero si no, directamente yo creo que estaríamos enviando personas al matadero, y si no las enviamos al matadero es básicamente disparos a distancia. De hecho, ¿saben quién sería perfecto para acabar con esto? Ciapas Kane. Perdón, gente, sé que es un chiste malo, pero Dios, tenía que medio burlarme un poco porque esto está pesado, no en el sentido de que me está costando seguir el ritmo, sino que me está costando encontrar una forma de sobrevivir a esto. Lo cual se resume en forma para sobrevivir: exterminatos al planeta o envíen Space Marines. O un custode, por favor.
No, de hecho, imagínense que se haga con un custodio. Mensajes sencillos mediante feromonas. Y aquí es donde entran esas estructuras similares a las hifas que vemos en la mayoría de las formas de combate. Personalmente creo que se trata de órganos olfatorios para permitir esta clase de comunicación basada en feromonas. No tengo pruebas al respecto, así que también te invito a dejar tus propias teorías. Durante la fase silvestre, el único objetivo de los Flood es aumentar la cantidad de biomasa disponible para así formar una proto-Gravemind, lo que sería una Gravemind aún en desarrollo, la cual, una vez desarrollada completamente, lleva a los Flood a la siguiente fase, la etapa coordinada. En este punto, los Flood ya son manejados centralizadamente y son capaces de trazar estrategias y de integrar los conocimientos, habilidades y capacidades de aquellos consumidos por el parásito para lograr sus objetivos. Es decir, si los Flood consumen a un ingeniero capaz de reparar naves y vehículos, la infestación Flood en general ahora podrá usar estos conocimientos para reparar naves y vehículos. Lo mismo si consumen a un piloto, o un químico o un general. Los conocimientos de estos individuos pasarán a formar parte de la conciencia de la Gravemind. Esto significa, por supuesto, que las formas de combate pueden operar armas de fuego, vehículos blindados, naves, artillería e incluso bombas nucleares o toda clase de armas de destrucción masiva si las tienen a mano. Y es la obtención de esta clase de conocimientos lo que determina el paso a la tercera fase, la fase interestelar, en la que los Flood pueden valerse de los recursos de las especies consumidas para propagarse entre distintos sistemas solares, aumentando drásticamente su alcance. Existe una cuarta fase hipotética, la fase intergaláctica, en la que los Flood podrían abarcar galaxias enteras. Hay que mencionar, por cierto, el hecho de que la Gravemind no es el máximo estado de desarrollo de los Flood. Ese puesto corresponde a las Keymind. Eso claro si ignoramos el cambio del concepto de Keymind que hubo en Halo Wars 2, pero en aras de la simplicidad, una Keymind es básicamente una Gravemind de proporciones planetarios, con una capacidad intelectual y de cómputo muy superiores a las de cualquier otro ser vivo, biológico o artificial. En este sentido es bastante llamativo el hecho de que la Gravemind de la instalación 05 es capaz de articular un lenguaje casi poético sobre la marcha, con total fluidez y sin ningún esfuerzo. Through rock and metal and time. No, viejo. Now I shall. Viejo, esto no es por modas. Esto es una gay, ¿no? No una gay. En este sentido es básicamente una Gravemind de proporciones planetarias. Eso claro si ignoramos el cambio del concepto de Keymind que hubo en Halo Wars 2, pero en aras de la simplicidad, una Keymind es básicamente una Gravemind de proporciones planetarios, con una capacidad intelectual y de cómputo muy superiores a las de cualquier otro ser vivo, biológico o artificial. En este sentido es bastante llamativo el hecho de que la Gravemind de la instalación 05 es capaz de articular un lenguaje casi poético sobre la marcha, con total fluidez y sin ningún esfuerzo. Had listened through rock and metal and time. Now I shall talk, and you shall listen. Esto es una señal clara de que las capacidades de los Flood van mucho más allá de lo meramente bélico, si tenemos en cuenta que incluso se preocupan por la estética del lenguaje que utilizan. Aunque volviendo a lo bélico, cuando los Flood han alcanzado suficiente biomasa como para formar una Gravemind, estos ya no dependen de la creación de más formas de combate para continuar luchando, sino que pueden crear formas Flood puras. Estos son seres creados directamente a partir de la biomasa acumulada y sus características y capacidades ya no dependen de la especie del individuo infectado. Las formas puras Flood pueden cambiar radicalmente su anatomía en cuestión de segundos para adaptarse a distintas necesidades tácticas. Principalmente son tres. En primer lugar, la forma de ataque cuerpo a cuerpo, que a pesar de ser lenta, cuenta con prolongaciones óseas a modo de cuchillas y con un exoesqueleto endurecido a modo de armadura que le permiten acercarse y atacar con facilidad. En segundo lugar, tenemos a la forma de ataque a distancia, que es capaz de usar fragmentos óseos a modo de proyectil, los cuales lanza de glándulas especializadas desde lo que podría considerarse su abdomen. Y finalmente está la forma de acecho, la cual precisamente acecha a sus víctimas en espera del momento oportuno y de un lugar ventajoso desde el cual atacar, convirtiéndose en alguna de las formas mencionadas anteriormente. La verdad es que los Flood en teoría podrían abarcar una infinidad de formas distintas, aunque estas tres parecen ser las más comunes. Y si el prospecto de enfrentarte a una especie de zombies espaciales súper inteligentes y armados no es ya de por sí bastante difícil, también está el hecho de que este parásito también se transmite por vía aérea. Las esporas Flood también son un medio de transmisión
transmisión especialmente abundante allí donde hay una gran cantidad de biomasa acumulada. Aunque ciertamente hay que señalar que esta parece ser una forma de transmisión mucho menos eficaz, en vista de que, por lo que podemos observar, no basta con una exposición transitoria, probablemente debido a que en los pulmones el contacto directo entre el sistema nervioso y la supercélula FLOT contenida en la espora es algo considerablemente más difícil si lo comparamos con un tentáculo penetrándote directamente en la médula espinal. Y por cierto, la transmisión mediante mordidas y arañazos también es posible. Sin embargo, dejando de lado todo lo anterior, son dos cosas lo que realmente hacen peligrosos a los FLOT. La primera es lo que se denomina como emergencia. La emergencia es un concepto utilizado en diversos campos de las ciencias para referirse a las propiedades que tiene un sistema, pero que no se pueden encontrar en ninguna de las partes individuales que componen dicho sistema. Para ilustrarlo, ninguna de las neuronas de nuestro cerebro tiene conciencia. Ninguna de ellas puede ver, ninguna de ellas puede sentir, ninguna de ellas puede oler. Son solo células capaces de comunicarse las unas con las otras de diversas maneras. Sin embargo, en este acto, nuestro sistema nervioso como un todo sí que puede ver, sí que puede sentir y sí que puede oler, entre otras cosas. Son las 100 millones de neuronas en nuestro cerebro como un todo las que nos dan estas capacidades, nuestra inteligencia y pensamiento. Ahora, si tales capacidades surgen de 100 billones de células, imaginen lo que puede surgir de 100 billones no de neuronas, sino de cerebros individuales de distintas especies interactuando entre sí como un todo en la forma de una Gravemind. Esto es todo un nuevo nivel de sistema emergente y es por esta razón que los FLOT pueden hacer cosas tan increíbles como corromper inteligencias artificiales mediante la llamada plaga lógica. Esto no es un virus informático ni nada por el estilo, sino más bien la capacidad de convencer mediante racionamientos lógicos. Ok, eso de que Cortana había sido medio infectada por el FLOT, sí me lo dijeron dentro de los comentarios, cosa irónica. Yo pensé que me lo dirían en el comentario de Halo Legends, que hice la pregunta y no en el otro, pero y no en el otro que subí, que era el jefe maestro en Warhammer, pero Dios. Sí, se me había olvidado que estos tipos pueden infectar a IAs. O sea, menos mal que el humano no usa IAs, pero podrían perfectamente infectar a los servidores y cuando infecten a los servidores estamos cagados. Porque hace falta muy poco para esto. ¿No? Y peor, imagínense que se ponen con es que ya esa idea está en la cabeza. Un todo infectado por el flu. Trajan Valoris infectado por el no. Para los que no sepan, Trajan Valoris es el líder de los custodes que tiene un artefacto que le permite ver en el pasado, presente y futuro. De hecho, el tipo era tan cañón que directamente en el lore, él ya sabía que Gilliman iba a regresar antes de que regresara, y es por eso que ya tenía preparada una, como lo digo, escuadra junto a Hermanas de Silencio para poder reforzarlo para llegar a la Luna de Terra. Dios. Y filosóficos a cualquier conciencia no biológica de que la única conducta correcta es la de los FLOT. Por esta razón no hay antivirus, cortafuegos o medidas informáticas que valgan contra esta capacidad. Todo esto acompañado, por supuesto, de algo de coacción, amenazas e incluso de la simulación de situaciones desagradables para la inteligencia artificial bajo ataque. Ahora, la segunda cuestión que hace extremadamente peligrosa a esta especie, y quizás la más importante, es que si recuerdan, al inicio del video dijimos que los FLOT son el resultado de la corrupción de los precursores, formas de vida capaces de alterar la propia realidad mediante sus mentes. Y cuando los FLOT alcanzan cierto nivel intelectual, pues también recuperan una parte o puede que toda esta capacidad. Aquí es donde el lore de Halo se pone bastante exótico, la verdad, con el concepto de la física neural, que propone que el universo en su totalidad está vivo y que las distintas partes que lo componen se relacionan de una forma en la que es posible intervenir. Los precursores eran capaces de llevar esto a cabo para, por ejemplo, teletransportarse, crear estructuras indestructibles, almacenar información de una forma universalmente accesible y eterna. En fin, toda clase de proezas tecnológicas inexplicables, incluso para los Forerunners. Ahora, este no es mi campo de experticia, si es que tengo alguno, pero sí que es cierto que la conciencia en sí misma agrega una nueva capa de realidad sobre el universo. El sonido o la luz son fenómenos que, tal como los entendemos, no existen realmente en el mundo natural. Las vibraciones de la materia propagadas por un medio se convierten en sonidos cuando hay una mente capaz de interpretarlas
como tales. El rango del espectro electromagnético que conocemos como luz siempre está allí, pero solo se convierte en algo experimentable cuando hay ojos o alguna estructura análoga que pueda percibirla. Ciertamente, esto no significa que la conciencia afecte la realidad a un nivel fundamental, pero sí que quiere decir que la realidad puede estratificarse a distintos niveles, y las experiencias que normalmente consideramos como algo real son el resultado de la interacción entre nuestra conciencia y aquella realidad más fundamental. Por otra parte, también está aquello de la mecánica cuántica, en la que un espectador sí que determina el comportamiento de ciertas partículas subatómicas, pero creo que ese es un ejercicio mental que mejor dejamos para otro video. Sí, en mejor fin, que lo de la porque física ya... neural suena muy loco, pero quizás está más cerca de la realidad de lo que pensamos. Y con esto explicado, las cosas de las que realmente serían capaces los Flood, una vez alcanzado este punto, rayarían la omnipotencia. Y aunque es verdad que existe cierta capacidad para resistir la infestación Flood, No creo que omnipotencia. Yo directamente en Warhammer los veo en plan de nivel ancestral. Nivel ancestral tirando por ahí. Pero es que está Warhammer. Tenemos a los Necrones. Tenemos armas que destruyen a nivel atómico y no bromeo, literalmente tenemos armas. Bueno, los custodes y los marines espaciales tienen armas, destruyen a nivel atómico. Pero son peligrosísimos. O sea, esta cosa no se acaba con uno o dos capítulos, ¿no? Es literalmente movilizar toda una flota de marines espaciales para acabar con esto. O una compañía, no mínimo unas tres. No, ni tres, o sea, mínimo, unas 7 compañías enteras con maestros de capítulos incluidos para poder acabar con esto. Y ni creo que con eso medio lo mantenemos a raya un tiempo, pero no creo que ganemos con eso. No creo, a no ser de que sea solo un planeta, no creo. Y para colmo me creo que el Mechanicus haya intentado hacer eso. Para colmo me lo creo. como por ejemplo aquellas personas afectadas por el síndrome de Boren, la única esperanza real para detenerlos sería conseguir contener la infestación en sus momentos iniciales, cuando Sí. estos aún no tienen la capacidad material e intelectual como para salirse de control. Eso o activar la matriz de instalaciones Halo, armas de destrucción masiva que atacan a todo aquello que se base en la física neural, sistemas nerviosos incluidos, eliminando cualquier potencial huésped de los Flood. Una solución nada agradable, la verdad. Así que, por contar con las características de la peor plaga zombie que nos podríamos imaginar, sumadas a un superintelecto emergente y capacidades metafísicas, es que los Flood se llevan un 10 sobre 10 en la escala de peligro. Son una Sí. amenaza excepcional. El siguiente video será los Flood sobre los necromorfos, que me lo han pedido muchísimo. Si te interesa, recuerda suscribirte para que no te lo pierdas y déjame un comentario con tu opinión al respecto. De verdad me gustaría conocer otras perspectivas con respecto a ese enfrentamiento. Muchas gracias a Ernesto Albornoz y Oso Polar por apoyarme en Patreon. Aprecio mucho la contribución. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video. Ok, pues mucho que decir, no tengo, solo un aplauso. El video estaba súper completo, me dejó boquiabierto, me dejó callado, no tengo nada que decir, no tengo nada que argumentar más, en parte porque yo no sé mucho de Halo, pero lo que sé es que lo poco que sabía se ha complementado muy bien con esto y ahora entiendo por qué el Flood es tan peligroso, gente. Ah, eso ha sido todo por hoy. Espero que tengan un bien día, tarde o noche, sea cuando estén viendo este video. Yo soy Tratan 3K y nos vemos. Bien, como siempre, en la descripción recalco. Adiós.